La Diócesis de Sonsón Río Negro presenta la actualidad, el acontecer de las parroquias, los sacerdotes, las instituciones diocesanas, las comunidades, todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co. En nombre de la Diócesis de Sonsón Río Negro y de la Universidad Católica de Oriente les damos la más cordial bienvenida al informativo diocesano y a Universidad al Día. Hoy con motivo de la celebración del 26º Foro por la Paz 2012, que tuvo como lema una mirada a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011. De nuevo les damos la más cordial bienvenida. Todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co. El Foro por la Paz es una iniciativa interinstitucional de Monseñor Flavio Calle Zapata en la época en la que el Oriente Antioqueño vivía la crudeza del conflicto armado. Sin embargo, las puertas hacia la esperanza se abren gracias a los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC. El Foro por la Paz quiere difundir la Ley 1448 para otorgar así la dignidad y los bienes de las víctimas. El informativo diocesano dedica la emisión a la Semana por la Paz, cuyo lema: por la dignidad y la paz, busquemos la igualdad. El contenido con los valores, las costumbres, las actitudes, los referentes sociales, las acciones simbólicas, las conductas humanas y los procesos de formación adelantados por la institucionalidad, entre las que se destaca la Iglesia Católica y en especial la Iglesia Diocesana de Sonsón Río Negro, consciente del compromiso con todos los sectores de la sociedad, que continúa con la tarea de promover la cultura de la paz y la solidaridad en esta región. La Corporación Vida, Justicia y Paz, fundada por Monseñor Flavio Calle Zapata y otras instituciones que se preocuparon por lo que acontecía hace aproximadamente 10 años, en donde la región del Oriente Antioqueño enfrentaba un conflicto crudo y en donde los corazones de los habitantes del Oriente Antioqueño se desangraban por causa del conflicto armado interno. Si no se hace un trabajo serio con víctimas y victimarios, la paz no será posible. Por tanto, por la reconciliación, el perdón, la sanación y la paz, comprometidos con el Oriente Antioqueño. Empezamos con pie derecho, nuestra región del Oriente Antioqueño, a promover espacios de reflexión y espacios de perdón y reconciliación para todos los actores involucrados en el conflicto que ha luchado nuestro departamento y nuestra región. Para las personas que no conocen el significado de la Ley 1448, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Oriente, Rubén Darío Jaramillo, nos hace una pequeña explicación de la misma. La ley tiene que ver con reparaciones económicas, tiene que ver con el derecho a la verdad y la reconstrucción de esa memoria. La ley tiene que ver con una institucionalidad nueva que se dedica a tratar de aplicar esas garantías a los ciudadanos del Oriente y de todo el país. La ley de víctimas también tiene que ver con el tema de restitución de tierras. Todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co. El padre Abilio del Río, director de la Pastoral Social, le dio la bienvenida a los cerca de 200 asistentes a este importante evento de la agenda regional. En el marco del anhelo nacional, donde nuevamente se busca abrir la puerta de la paz, es necesario saber que a la paz hay que prepararla. La debemos conquistar. Para ello es fundamental tener certezas y encontrar testigos que vayan abriendo camino. La paz no se impone, es fruto de la verdad, de la justicia, de la igualdad, del amor. Esta es la posición de la Iglesia y por eso estamos aquí, para que juntos nos comprometamos, juntos reflexionemos y juntos busquemos que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011 se aplique en todos los lugares y en los entes gubernamentales se haga una realidad. Nos comprometemos a ser garantes de los derechos de las víctimas. Los queremos acompañar y ayudar. Por eso los invito para que no se sientan solos. Sepa que cuentan con una institución que tiene por principio luchar por la dignidad, la verdad, la justicia social y la equidad. Todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co.
La versión 26ª del Foro por la Paz contó con la presencia de varios ponentes que mostraron una mirada diferente a la Ley 1448. Monseñor Gilberto Muñoz Ospina expuso la Ley 1448 desde la doctrina social de la Iglesia Católica. La mirada desde la doctrina social de la Iglesia tiene como fundamento, en primer lugar, la realidad, porque si la mirada no se basa en la realidad, seguimos simplemente alimentando ilusiones, pero se basa en el Evangelio y en los principios de la perenne moral cristiana. Nosotros tenemos que enfocar nuestra labor en la sanación de las víctimas y los victimarios en Colombia, muy concretamente en Colombia. Frente al conflicto nos hemos enfocado en su naturaleza externa, en las manifestaciones, en las causas visibles, en los efectos, pero nos ha faltado enfocarnos en la naturaleza interna. La Academia también se integró al Foro por la Paz. La Universidad Católica de Oriente, por medio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, contó con la ponencia del señor decano Rubén Darío Jaramillo, quien presentó una mirada a la Ley de Víctimas 1448 desde el derecho. Normas, yo diría, muy aterrizadas de los investigadores sociales, porque yo creo que es una ley de buena redacción, es una ley extensa, clara, pero es una ley que obviamente también nos deja una serie de interrogantes. Y efectivamente, cuando uno visita la unidad de víctimas en la ciudad de Medellín, por ejemplo, ve las filas eternas, ve el proceso de atención que es demorado, algunas veces 30 minutos, por ejemplo, que no es nada fácil, porque hay una serie de cuestionamientos, de reconstrucción del proceso histórico para declararse víctima y detener la documentación, que es un aprendizaje simultáneo de los familiares de la víctima y de sus funcionarios. Yo me alegro, por ejemplo, de que las denuncias que lleva la gente que no está acostumbrada a un proceso penal ni tiene abogados que la defiendan, esté documentado con informes de prensa, fui testigo de eso, con capítulos de libros de investigaciones sociales realizadas por el trabajo muy importante de ONGs. Me parece que eso es muy democrático, me parece que eso es interesante, porque esto no se puede confundir con un proceso penal y con todo lo que desarrollamos los abogados en un juicio. La diversidad de fuentes, en síntesis, ilumina el conjunto del sufrimiento de las víctimas y ayuda a comprender el proceso histórico en que se dio el trauma y los demás asuntos. Hay que recordar que cuando una víctima hace este procedimiento, si me pongo a compararlo con las acciones de reparación directa que hacemos los abogados, cuando, repito, un grupo de familiares o víctimas tienen acceso a esa posibilidad de un abogado, los procesos se demoran 15 o 16 años en la justicia contencioso-administrativa. Todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co. Los protagonistas del foro fueron las organizaciones sociales y las personas que han vivido en carne propia el conflicto armado, pero que hoy, gracias a esta clase de eventos, se trata de resarcir los daños causados por la desigualdad social. Aquí están los testimonios de las organizaciones víctimas en el Oriente Antioqueño. Este foro es un espacio muy importante porque podemos expresar desde nuestras voces lo que podemos aportar, lo que hemos hecho para la paz. El anhelo de todos es la paz. Qué rico que no se repita lo que pasó, sino que construyamos un país nuevo para un disfrute de todos nuestros derechos. Todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co. El Foro por la Paz tuvo diferentes actividades simbólicas, talleres y dinámicas que mostraron una mirada diferente a la Ley 1448.
Todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co. El foro coincide con los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC, asimismo con la visita de 37 obispos ad limina al Vaticano para entrevistarse con su santidad Benedicto XVI. Desde allí, Monseñor Fidel León Cadavid Marín manda un mensaje a la diócesis donde recalca la importancia y el interés que tiene el Papa en los diálogos de paz en Colombia. Pues esa noticia es importante. La Iglesia siempre ha privilegiado la vía del diálogo como vía de solución a los conflictos. Hemos insistido en diferentes ocasiones que solamente la guerra por sí misma no va a solucionar el problema, que también es necesario abrir otros espacios de diálogo donde intervenga también la sociedad civil, donde se puedan concentrar todos los deseos de un país como el nuestro, con el deseo y el anhelo de la paz. La Semana por la Paz es un momento importante de cada año de reflexión, que es necesario que los colombianos hagamos. La reconciliación exige el perdón y sin ese perdón es imposible pensar en la paz. Todo en el informativo diocesano. www.diosonrio.org.co. Y estas fueron las conclusiones del 26º Foro por la Paz 2012. Compromiso que hace la Iglesia Católica con el tema de víctimas y el acompañamiento que bien ha sido desarrollado en el territorio a través de la Iglesia, pero que pues en muchas ocasiones no había sido evidenciado de manera pues como particular este ejercicio. Ahora con la ley que aparece desde el 2011, pues obviamente hay escenarios importantes en los que la Iglesia Católica es protagonista. En el caso de la academia, pues aparecen asuntos importantes que tienen que ver cómo los estudiantes, sobre todo en el tema de derecho, de comunicación social y de psicología, pues se vinculan a asuntos de atención a víctimas, en el caso de atención jurídica, en el caso de atención psicosocial y en el caso de contar un poco la verdad de lo que ha pasado en el territorio a través como del lente de los comunicadores. Con respecto al PET de Derechos Humanos, hay compromisos que tienen que ver con la formación, la información y que nos comprometen de manera seria a pensar que efectivamente nuestras víctimas no están informadas y formadas para que sean realmente reparadas desde una atención efectiva si no tienen información y formación para pedir que efectivamente se les repare. Hasta aquí este especial del 26º Foro por la Paz 2012, en coproducción con la Delegación de Comunicaciones de la Diócesis de Sonsón Río Negro y el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente y la emisora Sin Igual FM Estéreo. Los acompañó Luisa Ramírez dando a conocer los grandes eventos de interés regional. Hasta pronto.